Hola a todos, mi nombre es José Conde, soy diseñador web y hoy vengo a enseñaros cómo funciona Essential Grid. Essential Grid es un plugin premium para WordPress con el que podremos crear cuadrículas con un aspecto atractivo y dinámico y de una manera sencilla. Deciros que os dejaré un enlace aquí abajo y en la descripción a la guía completa en español del programa que encontraréis en mi web www.joseconde.es y que os animo a que visitéis. Dicho esto, vamos a empezar creando la máscara para el grid o cuadrícula y ahora os explicaré un poco en qué consiste y cómo lo relacionaremos después con lo que sería la cuadrícula. Para crear nuestra máscara, lo primero que deberemos hacer es buscar en nuestro panel de administración WordPress la sección Essence Grid y dentro de ella el elemento Item Skin Editor. Esto nos permitirá pues modificar o crear máscaras, ahora veremos. Bien, aquí tenemos pues las máscaras por defecto que nos trae. Tienen, pues como veis, cada una diferentes efectos, diferentes objetos, incluso diferente información a mostrar. Bueno, aquí tenemos un filtro que podríamos filtrarlas por categorías, por event, masonry, post, WooCommerce para tiendas online. E incluso añadirlas a favoritos. En este caso yo no tengo ninguna añadida, pero con el botoncito amarillo podríamos añadirlas incluso a favoritos. Bien. La otra opción es crear una nueva, ¿vale? Que es la que vamos a hacer ahora, que será crear una nueva máscara. Bien. Y dentro de crear una nueva máscara, lo primero que deberemos hacer siempre es poner el nombre, ¿vale? Aquí pondremos el nombre, vamos a poner por ejemplo test en este caso. ¿Y qué nos encontramos después? Bien, pues nos encontramos con 4 zonas diferenciadas y empezaríamos por Layout Composition, que es la zona general donde se configuran los ajustes de todo lo que sería el objeto en general, ¿vale? Después tendríamos el Item Layout, que sería la parte visual, como veríamos el objeto y donde colocaríamos los diferentes elementos que tendrá este objeto, ¿vale? Después tenemos el Layer Settings, que es para configurar cada uno de los elementos. Y después tenemos el Available Layers, que son para añadir elementos, es donde encontramos los elementos por defecto que después podremos modificar y los añadiremos al Item Layout. Como por ejemplo, pues podríamos añadir pues un icono, por ejemplo aquí en medio, o lo que necesitásemos, ¿vale? Bien. Bueno, empecemos. Vamos a empezar con la pestaña Layout, donde tenemos y podemos establecer el estilo general del grid, que podemos escoger entre Even o Masonry. ¿Qué diferencia hay? Bien, Even, todos los objetos que tengamos en nuestro grid tendrán las mismas dimensiones. Seguirán las dimensiones que establezcamos en el ratio de aquí abajo que podéis ver de X y de Y. En cambio, Masonry varían las dimensiones de cada objeto, de manera que dependerán de la imagen que tengamos de referencia o media y el contenido extra que le pongamos, ¿de acuerdo? ¿Cómo ponemos ese contenido? Bien, el contenido en Masonry, por ejemplo, lo podemos establecer desde la siguiente opción, que es Content, y lo podemos tener oculto, o arriba o abajo. En Even es lo mismo, pero solo se mostrará el contenido cuando pasemos el ratón por encima del objeto. Y bueno, aquí tenemos la alineación, ¿no? Donde va a estar el contenido. Después la siguiente opción, que es el Media Repeat. Esto sirve por si tenemos una imagen demasiado pequeña y lo que hace es ajustarse a la ventana. En este caso, por ejemplo, si ponemos un No Repeat, si la imagen es muy pequeña, o el media que tengamos, nos aparecerá aquí en pequeñito, en vez de aparecer en toda la ventana. De manera que, bueno, podemos repetir para que esa imagen pequeña se vaya repitiendo a lo largo de toda la ventana que tenemos o la imagen. Podemos hacer que se repita solo en las X o que se repita solo en las Y. Media Fit. ¿Qué es el Media Fit? Bueno, pues esto es el tipo de ajuste de la imagen sobre la ventana. Es decir, lo podemos tener en Cover para que la imagen cubra la ventana o Contain para que se contenga en la ventana. ¿De acuerdo? Media Link. Vale, esto es la alineación que le vamos a dar a la imagen de referencia. Podemos orientarlo
podemos hacer la alineación horizontal en el centro, en la izquierda o en la derecha, ¿de acuerdo? Y la vertical en esta otra pestaña, en este otro desplegable, lo mismo, arriba, abajo o en el centro, ¿de acuerdo? Y con esto vamos a pasar a la siguiente pestaña, que es Cover. Bueno, vamos a seleccionar las opciones, en principio el no repeat. Aquí vamos a darle a Cover. El media link vamos a ponerlo centro y centro. Y el ratio 4:3 está bien, me parece correcto. Pestaña Cover. ¿Para qué nos sirve esta pestaña? Pues bien, esta pestaña lo que hace es generar una capa por encima de la imagen de referencia o del media que tengamos. La capa puede ser de dos modos. Puede ser full, que es completa, o puede ser basada en el contenido, ¿de acuerdo? Imaginemos, ahora mismo la tenemos en full, como veis, tiene un fondo de color. Si cambiamos el color para verlo más claramente, en la segunda opción podemos cambiar el color de esta capa, ¿no? Que le vamos a dar. Vamos a poner un rojo, que se note, y bajamos un poco la intensidad de esta capa. Podemos ponerla, por ejemplo, a un 60%. Que es con la tercera opción, es la opacidad que le vamos a dar a esta capa, la transparencia. Bien, como decía, puede ser del tipo full, que es completo, o del tipo content base, como veis ahora mismo es full, cubre toda la que sería la zona del media. Y si cambiamos, mira, si por ejemplo añadimos aquí un título, un objeto, el que sea, y ponemos que sea content base, como veis, se adapta al contenido, únicamente aparecerá esta capa de cobertura en la zona donde tengamos contenido, ¿de acuerdo? En nuestro caso vamos a ponerla full y esto vamos a quitarlo, ¿de acuerdo? De momento. Y nos vamos a ir a la siguiente pestaña, que es Spaces. Spaces. Tenemos dos pestañas, subpestañas, perdón, dentro de esta pestaña. La primera es para el objeto, todo el objeto, para todo el objeto, y la segunda es para, como hemos visto, para el contenido, para la zona donde tengamos contenido. El objeto completo podemos darle un fondo, un color de fondo, para las zonas donde no habría, donde por ejemplo si hemos escogido que la imagen sea pequeña, pues ese fondo, ¿qué color se vería, no? Y después podemos escoger los márgenes internos, que son los paddings, qué margen le vamos a dar por cada lado, arriba, izquierda, abajo y derecha. Perdón, al revés. Arriba, derecha, abajo, izquierda. ¿De acuerdo? Y lo mismo para los bordes. Arriba, derecha, abajo, izquierda. Y esto sería el radio. ¿Qué radio le vamos a dar a estos bordes que establecemos aquí? La siguiente opción sería el color. ¿Qué color le queremos dar a ese borde? ¿Y qué estilo? Estilos tenemos 4 diferentes, que sería sólido, sería una línea. Dotted, que sería punteado. Dashed, a base de guiones. Y double, que lo que haría es una línea doble. Y por última opción tenemos el Overflow Hidden, que lo que nos hace es que el contenido, si un contenido no se va a ver, elimina ese contenido. Es decir, si por tamaño de la ventana, si por cualquier motivo un contenido no se puede ver al completo, elimina ese contenido y no lo muestra, ¿de acuerdo? En nuestro caso ahora vamos a dejar las propiedades así. Fondo podemos poner, ya que hemos puesto el rojo, pues podemos poner, por ejemplo, este amarillo anaranjado. Y sobre el contenido tenemos exactamente las mismas opciones, ¿vale? Bueno, a excepción obviamente del Overflow Hidden, que esto es una opción general de todo el grid. Tenemos las mismas opciones para poner un fondo diferente para el contenido, y el padding, borde, radio del borde, color y estilo del borde, ¿de acuerdo? En mi caso no voy a poner ningún borde, pero bueno, vosotros si queréis ponerlo, pues ya sabéis cómo ponerlo. Siguiente pestaña, vamos a pasar a Shadow. Shadow tenemos las opciones para las sombras, si queremos dar sombras o bien a alguno de los elementos o bien al grid completo. Entonces aquí en la primera opción vamos a definir usar Shadow, use Shadow. Pues ¿dónde la vamos a usar? En el media, que sería en la imagen de referencia, en el contenido o en todo, ¿de acuerdo?
En este caso tampoco yo no soy fan de darle sombras ahora mismo, pero bueno, vosotros mismos también si queréis darle una sombra, pues podéis dársela. Aquí elegiríais el color de la sombra, también lo mismo, tenéis una paleta, podéis escoger el color que queráis. El alfa, que es la transparencia de esa sombra, ¿vale? Y aquí definiríais la sombra. En cada uno de los parámetros que toquen, pues definís la sombra, ¿de acuerdo? En Animation tenemos 3 apartados. El primero es el Cover Animation, donde podemos seleccionar qué animación le vamos a dar al cover que hemos establecido antes, ¿vale? Tenemos una larga lista para escoger de animaciones, cada uno que escoja aquí la que más le guste y le convenga. Después tenemos una opción interesante que es el In o Out. ¿Qué diferencia hay? Bien, el In, cuando pasamos el ratón por encima, esa cover aparece. Y el out es todo lo contrario, es decir, por defecto tenemos esa cover puesta y cuando pasamos el ratón por encima, esa cover se va. Después tenemos el delay. Delay sirve pues para hacer un retraso en esa animación antes de que empiece la animación. Vamos a dejarlo en un fall down y out, para que cuando pasemos el ratón por encima la cover se vaya. La siguiente opción es el Group Animation. Group Animation lo que nos hace es generar una animación extra a todo el contenido, tanto al cover como todo el contenido que tenemos aquí, que estableceremos después. Y por último tenemos el Media Animation, pues que es para animar el media, el objeto que tengamos aquí, la imagen de referencia. Podemos lo mismo también, escoger cualquiera de las opciones que tenemos aquí. A gusto de cada uno. Pues vamos a escoger, por ejemplo, esta que es bastante interesante. Y después lo mismo. Podemos establecer un delay, un retraso sobre el inicio de esta animación. Vamos a poner, por ejemplo, 1 en retraso, para que empiece un poquito después de la animación del cover. Y por último tenemos el Link SEO. Link SEO lo que nos ofrece es poder añadir un link, ya bien sea al media o sea al cover. Si por ejemplo escogemos media, pues sería cuando pinchemos en el media, pues nos hará un link, básicamente. ¿Dónde? Pues aquí tenemos las diferentes opciones, que puede ser o bien a un post, o bien a una URL concreta, o bien meta, que es un campo que podremos establecer en la sección metadata handling, ¿vale? Para establecer, pues por ejemplo, lo mismo, una URL concreta para cada post o para cada objeto, de manera que cada objeto te lleve a donde toca. Puede ser que ejecute un código JavaScript. Puede ser que abra un lightbox, de manera que nos aparezca la imagen en grande al pinchar sobre ella. O bien Ajax, que lo que hace es generar la imagen también, abrir la imagen, pero encima de todo lo que es el panel del grid. Que bueno, lo veremos más adelante en la zona de cuando ya estemos configurando el grid. Ya os lo explicaré más a fondo. Y por último, aquí pues podemos establecer si va a ser en la propia página o vamos a abrir una nueva página para ese link, ¿no? En este caso no vamos a poner ningún link. Podríamos hacerlo también sobre el cover, ¿vale? Pero en este caso no vamos a establecer ningún link. Y ya pasamos a la otra sección, que sería el Item Layout. Item Layout, aquí, bueno, como ya habéis estado viendo, no tiene más misterio. Es simplemente una capa donde podemos pues ver la actividad de cómo sería nuestro objeto que vamos a tener en el grid. Cuáles serán las animaciones, cómo se mueve, qué objetos tenemos, que en este caso de momento no tenemos ninguno. Y aquí con estos botones pues también nos podemos ayudar para mover objetos, para ordenar los objetos. Y bueno, y este último botón, pues nada, simplemente nos oculta las zonas para que tengamos la visibilidad más clara de lo que sería el objeto. El Layer Settings, ahora lo veremos más a fondo. Vamos a pasar primero a Available Layers. Vamos a poner, por ejemplo, que nuestro objeto, aquí veis que tenemos todos los objetos que podemos arrastrar hacia nuestro Item Layout. Tenemos iconos, textos, default, bueno, podemos filtrar, pero básicamente después nosotros lo podemos modificar a nuestro gusto
como queramos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner, pero siempre coger el objeto que más se parezca a lo que queréis hacer, para evitaros también, pues, andar trabajando de más, ¿no? Vamos a escoger, por ejemplo, un objeto que sea, pues, para ver la imagen más en grande. Vamos a escoger unas letras. Vamos a escoger debajo otras letras, por ejemplo. Vamos a cambiar un poco, que sea por ejemplo. Y vamos a poner algún objeto más, como podría ser que después ya cambiaremos. Bien, tenemos 4 objetos y ahora aquí, como veis, si nos vamos a Layer Settings, tenemos los 4 objetos que hemos añadido, ¿no? Tenemos el icono de búsqueda, el icono de la videocámara, la fecha y el título, que por ejemplo pues podría estar bien, ¿no? Entonces, source, empezamos por ejemplo con el primer objeto, que sería el search. Bien, tenemos ¿cuál es la fuente? La fuente de este objeto, ¿no? Pues podremos cambiarlo totalmente el objeto, como ya os he dicho, y en vez de que sea un icono, por ejemplo, puede ser un post. Como veis, ya automáticamente cambia al elemento de ese post que seleccionemos. Como veis, la lista de elementos es bueno, toda esta que veis, que es enorme, y podéis escoger, pues bueno, entre cualquiera de estos campos que os interese para poner en vuestro objeto del grid. En este caso vamos a poner que sea un icono. Si clicamos sobre el icono, podemos escoger entre toda la lista de iconos que nos facilitan. En este caso vamos a poner, por ejemplo, pues, no sé, imaginemos, para cambiar un poco, que sea una pantalla, que lo que va a hacer pues también es aumentarnos la imagen, ¿no?, que vamos a tener puesta en el grid. La siguiente parte sería Style. En Style, pues como veis, podéis cambiar el estilo del texto. En este caso es un icono, pues bueno, podéis modificar el icono, cómo queréis que sea de grande, cómo queréis que sea de alto la línea, ¿vale? Como veis, pues podéis variar la altura de línea. Podemos cambiar el color. El color vamos a ponerle negro, por ejemplo, o negro no. Vamos a ponerle un azul que destaque sobre el rojo. Y podemos cambiar la familia, ¿no? La letra en este caso, bueno, al ser un icono no influye demasiado, pero bueno, podéis cambiar en el caso de los títulos, que ya lo veremos después, pues podemos cambiar las letras. Después tenemos el tamaño de letra, podemos darle más grosor o menos grosor. En este caso, al ser icono, vuelvo a lo mismo, no hay diferencia ninguna. Y esto lo mismo, es decoración del texto, que se le puede dar un subrayado, una línea por encima o tacharlo, ¿vale? Y podemos darle italic, que es para hacer un cursiva. Y transformación, pues esto sirve también pues para darle que capitalice las primeras letras, que lo ponga todo en mayúsculas o todo en minúsculas. Bueno, fácil. Después tenemos, bueno, como veis, este es un menú un poco extenso. Es la parte más extensa. Tenemos el spacing, que va todo elementos relacionados al espaciado de este objeto en concreto, quiero decir, perdón. La posición puede ser relativa o puede ser absoluta, para que nos la ponga, bueno, para trabajar dependiendo cómo nos convenga más. El display, pues bueno, lo podemos poner que sea en una única línea, que vaya solo, o lo podemos poner, pues eso, que pueda alinearse con otros objetos. Podemos hacerlo flotante, tanto a izquierda como a derecha. Después darle espaciado según nos convenga. Podemos darle margen. Podemos establecer los márgenes arriba, derecha, abajo, izquierda. Y el margen interno, lo mismo. ¿De acuerdo? Pasamos ya a la siguiente pestaña, que es borde. En borde tenemos, bueno, pues lo que ya sabéis, es darle un borde a este objeto. Imaginemos que a este objeto pues le queremos poner un borde que sea de 2 píxeles por cada lado. Bien. Y el radio del borde vamos a poner que sea de 30, por ejemplo. 30, 30 y 30 por cada lado. Bueno, como veis, conforme vais ajustando podéis hacer el juego que os vaya a vosotros bien, que más os guste.
como por ejemplo un objeto tipo como el que veis aquí abajo. Esto ya digo, es a gusto de cada uno, puede personalizar como él quiera el tema de bordes y bueno, todo, como veis. Y el color que le vamos a dar a este borde, yo cogería por ejemplo el mismo azul. En este caso, bueno, estéticamente no es que sea, no está muy logrado, pero bueno, es dedicarle un poco más de tiempo. Esto es una guía simple para que veáis cómo funciona, ¿no? Y bueno, y lo que os comentaba también, igual que en el otro punto, podéis escoger el tipo de borde que le queréis dar. Si lo queréis punteado, lo queréis con líneas o lo queréis doble. Bueno. La siguiente parte sería el background, el fondo. ¿Qué fondo queremos darle a este objeto en concreto? Imaginemos que queremos darle pues un fondo un poco más, que destaque un poco más. Bueno, lo tenemos en blanco y le podemos dar un poquito más de intensidad a ese blanco, a lo mejor con el alfa, que es la transparencia, para que se nos remarque un poco más. Vale, pongámosle un 70% a lo mejor, 71, vale. Y después tenemos el shadow, que le podemos dar también, pues como antes, una sombra a este objeto. Imaginemos que le damos una sombra, pues vale, bueno, una pequeña sombra. Ya digo, esto es a gustos y se trata también de que os paséis un ratito investigando a ver cómo os queda mejor, qué os gusta más y cómo os acaba de convencer más. La siguiente pestaña es exactamente lo mismo, a excepción del shadow, que el shadow se mantiene, perdón, del spacing, que el spacing se mantiene, ¿vale? Porque es un mismo objeto. Y esto es al pasar el ratón por encima, ¿qué propiedades le vamos a dar? Podemos marcar esta casilla o desactivarla para que se mantenga, como veis, cuando pasamos el ratón por encima. Si la activamos, pues cambiaría todas las propiedades, como veis, cuando le paso el ratón por encima, cambia totalmente porque estas propiedades son totalmente distintas. Vamos a darle algo similar y cambiando el color, por ejemplo, 23-25. Vale, el font color pues le vamos a dar este azul pero más clarito. Vamos a guardar el número para después. Todo esto nada. El borde, vamos a cambiar el borde también. Ponemos borde, no sé cuánto hemos puesto antes de borde, 2 píxeles, vale. Pues ponemos el borde de 2 píxeles igual y el radio a 30. Vale, perfecto. Y lo ponemos, por ejemplo, pues punteado para que veamos también la diferencia. El fondo, podemos cambiar el fondo, por ejemplo, que el fondo se vea un poco más, a lo mejor un poco más oscuro, quizás un gris. Y el alfa, pues lo mismo a un 60% más o menos. Y sombreado, bueno, lo mismo. Si queréis darle una sombra, ahora como veis, al pasar el ratón por encima, pues cambia totalmente y se nota que lo estamos marcando. Quizá esto habría que bajarlo un poquito más. No se diferencia mucho este color, la verdad, no ha sido muy apropiado. Quizás, bueno, no podríamos darle, bueno, no me voy a matar mucho con esto tampoco ahora. Bueno, así ya está bien. Vale, pasamos a la siguiente pestaña, que sería mostrar u ocultar. Vale, este objeto se puede ocultar cuando, por ejemplo, tengamos la medida del objeto este sea menor que X píxeles. Es decir, imaginemos que aquí tenemos un título o tenemos una descripción, que no hemos puesto en este caso, pero tenemos un objeto de descripción y es muy largo y no nos interesa a lo mejor que cuando el objeto sea muy pequeño no se muestre, o sea, no nos interesa que aparezca este objeto, de manera que aquí podemos establecer el número de píxeles del ancho que queremos que sea el máximo, ¿entiendes? Entonces, si ponemos, por ejemplo, 300 o 900 píxeles, por ejemplo, pues cuando lo veamos en un móvil, este objeto, que sería en este caso data, pero puede ser cualquier otro, no se verá móviles, por ejemplo.
Lo mismo para la altura, sería exactamente lo mismo para la altura. Y en este caso estos objetos pues los voy a dejar igual. ¿Qué tipo de ocultación queremos darle? Hay dos tipos, bueno, esto ya es un poco más de CSS. Tenéis dos tipos de maneras de ocultar un objeto, o bien por display o bien por visibility. Entonces, bueno, aquí es escoger qué tipo queréis utilizar, ¿no? Si el media es un vídeo, podemos poner que, por ejemplo, se oculte o se muestre. Y lo mismo si el lightbox, si digamos el lightbox es la pantalla emergente que nos aparece, es un vídeo. Pues lo mismo, podemos hacer que se muestre o que se oculte este objeto en concreto. Es decir, si esto es para solo imágenes porque hemos puesto la pantallita esta, pues podemos poner, por ejemplo, que si es un vídeo, que se esconda, y lo mismo si el lightbox es un vídeo. Después tendríamos la opción de Advanced Rules, que esto ya no voy a entrar en detalle, pero bueno, ya sería pues aplicar unas técnicas, unas reglas más avanzadas a la hora de ocultar y mostrar los objetos. La animación. Bien, ¿qué animación le vamos a dar a este objeto? Como lo tenemos ahora mismo en la derecha, vamos a dar una animación de slide right. Y lo mismo, tenemos in o tenemos out. Cuando ponemos in, significa que cuando pasemos el ratón por encima, este objeto aparecerá. Si ponemos out, cuando pasemos el ratón por encima, este objeto desaparecerá. O podemos ponerlo que siempre esté visible. Y aquí podemos jugar con el retraso. Vale, entonces, el link SEO. Podemos hacer que esto nos abra, en este caso, como hemos escogido antes el objeto de la lupa, lo que nos hace, ya viene por defecto el Lightbox. Lightbox lo que hace básicamente pues es abrir la ventana emergente con la imagen de referencia que tengamos y nos la muestra en grande. Podemos escoger el target, que será, bueno, puede ser en una nueva página o puede ser en la propia. Y estos dos, bueno, no vienen al caso, serían más complejos, no los vais a utilizar casi nunca. UseTag, bueno, con esto podemos definir sobre qué elemento queremos, esto también es HTML, sobre qué elemento queremos englobar este objeto, ¿no? Si es un párrafo, una división, un encabezado. Y después, esta opción es muy importante. Esta opción lo que sirve es para que los estilos que hayáis definido aquí se apliquen sí o sí. De manera que si no activáis esta opción, puede ser que vuestros objetos apliquen otros estilos que tienen por defecto. De hecho, bueno, vosotros si añadís algún estilo CSS, igual no os interesa que aplique este estilo. Entonces, bueno, es jugar también un poco con esto, pero por defecto, si lo habéis configurado todo en Style, esta opción debería ir marcada. Link Target. Link Target, bueno, estas dos opciones sinceramente yo las he probado y no me dan ningún resultado. Si alguno de vosotros realmente sabe bien cómo usarlas, lo podéis poner en los comentarios, porque yo las he estado probando y no me dan resultado. Entonces, bueno, realmente si queréis poner una URL la podéis poner siempre desde aquí y activar pues desde aquí, por ejemplo, una URL fija, o podéis poner un meta con una URL, o bien, bueno, Ajax, las diferentes opciones que tenemos aquí, que las tendréis explicadas en la guía que os voy a hacer en mi página web, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo como lo teníamos. Lightbox, ¿vale? Y bueno, visto esto, voy a configurar el resto de objetos y sigo con vosotros. Hola de nuevo, ya estoy aquí de vuelta, ya tengo configurados los objetos. He puesto una cosa que quería que vierais también, que es aquí tenemos dos botones que se pueden añadir, que es el line break y el blank. El line break, como veis, pues en una misma zona nos crea una rotura de línea, básicamente nos crea dos líneas. En este caso la he puesto únicamente para que la vierais, pero yo la voy a quitar. Vale, y ahora nos quedan los elementos en la misma línea.
Por otro lado, el blank lo que nos generaría es un espacio donde podríamos poner un texto, un código HTML o lo que quisiéramos. Pues bueno, como veis, ya tenemos puesto el título. Quería enseñaros también la fuente, el tema de las fuentes. En el source pues tenemos, por ejemplo, o sea, para el título, en este caso, para que nos coja el título y nos salga automáticamente el título que tenemos de la imagen o del post o de lo que sea, tenemos que seleccionar aquí post, y en el element pues tenemos la larga lista donde podemos escoger cualquiera de estos atributos del post o de la imagen. Si escogemos una imagen, después ya veremos también que podemos darle los atributos, todos estos atributos. Y bueno, pues aquí en este caso vamos a ponerle el título arriba y la fecha abajo, ¿vale? Es exactamente lo mismo, como veis, lo único que aquí nos coge la fecha. ¿Qué más? Bueno, pues hemos puesto las animaciones pertinentes, he cambiado un poco la animación del cover, de fondo, y bueno, como veis ya está todo animado y bueno, bastante correcto. He cambiado un poco los colores también, lo he puesto todo un poco más a tono, más a juego, ¿vale? ¿Qué más podemos ver aquí que he hecho? Los enlaces del título y fecha, le he puesto que abra una nueva pestaña con el post en una nueva pestaña, correcto. En este botón que le he puesto, pues es una URL fija, que en todas las imágenes siempre será la misma, en este caso es mi web, ¿de acuerdo? Y en el otro botón hemos puesto el lightbox para que se nos abra la imagen de referencia que tengamos de fondo, se nos abra en un lightbox. Bien, una vez hecho esto, con esto ya tendríamos finalizado lo que sería nuestro objeto de grid, y lo que vamos a hacer es, nuestra plantilla, perdón, de grid, y lo que vamos a hacer es guardarlo. Guardamos siempre con el botón que tenemos aquí en el margen derecho, Save Skin, ¿vale? Tenemos ya el nombre puesto, Save Skin. Perfecto, ya nos dice que ya está guardado, y ahora ya venimos aquí, y al venir aquí nos aparece otra vez toda la lista, y si nos vamos al final, pues aquí tenemos que nos aparece el test, nuestro test, ¿ves? Y así es como quedaría en la vista con una imagen. Bueno, veo que aquí el título queda un poco invisible, voy a hacer algún pequeño retoque más, pero bueno, como veis, este sería el diseño que tenemos. Y ahora a partir de aquí ya nos iríamos a crear lo que sería nuestra cuadrícula con todas las propiedades que le vayamos a dar, y después le asignaríamos este skin, ¿de acuerdo? Con esto ya pasaremos a la segunda parte donde crearemos el grid o cuadrícula.